grabar, para que les quede ahí, grabo, ahí está grabando, ¿sí? Y comparto pantalla para que miremos y sigamos. Listo, chicos, avancemos. Acá está. Bueno, resumiendo, hemos visto aquí 4 herramientas, 3 de ellas son de tablas de frecuencias, ¿sí? Con información cuantitativa, pero ahí mismo dimos entonces un giro a la información. Tomamos otras herramientas que son de pronóstico, donde con información del pasado proyectamos el futuro, ¿cierto? Estas herramientas son válidas porque, bueno, son unas más que otras, ¿cierto? Ahorita nos vamos a dar cuenta que la regresión es la más idónea. Pero esta herramienta sirve para proyectar el futuro siempre y cuando se entienda de que, porque parte de la premisa de que el futuro se va a comportar con condiciones similares al pasado, ¿cierto? Que el mercado se va a comportar así, o las condiciones de productividad o las ventas se van a proyectar así. No tiene en cuenta situaciones complejas. Por ejemplo, si vamos a aplicar, si el año pasado hicimos pronósticos de ingresos para este año, pero como no tuvimos en cuenta el coronavirus, ese pronóstico no sirve para nada, ¿sí o no? Porque una situación tan extrema como esta no está dentro de ningún pronóstico. Entonces ahí está un ejemplo a la vida real de esta situación. Bueno, variación porcentual, simplemente un porcentaje de variación en promedio de un número de periodos, 4 o 5, y aplicar ese hacia el futuro, sumándole ese porcentaje de variación como incremento. Si este negocio diera pérdidas aquí en el resumen, estaríamos proyectando pérdidas, ¿cierto? Podríamos proyectar pérdidas. No es el caso, pero se podría pasar. Vamos a otras 2 herramientas, son aún más sencillas. Se llama promedio móvil y promedio ponderal. Lo hemos seguido. Promedio ponderal ustedes ya se lo saben de memoria. Creo que lo vimos muchas veces el año semestre pasado, pero igual aquí lo resumimos. Lo que queremos es igualmente saber cuántas son las ventas, perdón, la productividad para el año 2020 según esta información que tenemos. El promedio móvil es simplemente un promedio aritmético. ¿Sí? Aritmético. Simplemente cojo un número de periodos definido. Ese criterio lo elijo yo, el que está analizando la información. ¿Por qué es promedio móvil? Porque, ejemplo, si yo cojo estos 4 periodos, ¿cierto? Voy a calcular el quinto. ¿Sí? Vamos de una vez. Esto es simplemente una suma. Voy a coger 4 periodos, decidí. Me interesa, son los más valiosos, veo que son los más relevantes, listo, lo decidí. Y eso simplemente lo sumo y lo divido por 4. ¿Cierto? Listo. ¿Qué me dio esto? Que para las ventas, según este promedio aritmético, la productividad, perdón, para el 2020 son de 65.250.000, ¿cierto? Promedio móvil, ¿a qué se refiere? Que como yo ya voy a calcular, puedo proyectar más en el tiempo. Y si voy a calcular el 2021, tengo que seguir la misma tendencia de elegir 4 periodos, ¿cierto? Entonces me corro, por eso se llama móvil. Ya tengo en cuenta el último que calculé, ¿cierto? Entonces son estos últimos 2, 4, ¿cierto? Para calcular este y lo sumamos. Lo dividimos. Lo hice mal. Para no mejorar ahí. Entonces, lo que se refiere a móvil es que me voy corriendo en los periodos. ¿Listo? Me voy corriendo porque yo ya calculé un periodo subsiguiente, ¿cierto? Y si elegí que sea promedio móvil voy a llamarlo aquí, fue de grado 4, pues de alguna forma deberá seguir siendo de grado 4 para que la información sea más valiosa, sea más. Entonces ahí me voy corriendo. Si yo voy para el 2022 hago lo mismo, voy a coger los últimos 4, entonces mire que me voy corriendo. Eso es lo único novedoso de esto. El resto no tiene nada de otro modo. ¿Listo? No es una herramienta muy idónea porque aquí hay más variables, ¿cierto? El cambio entre este y este ocurrió por otras cosas, por el mercado. Esta herramienta no tiene en cuenta nada de eso. Es un promedio sencillo, suponiendo que no va a haber mucha variación en esto. Tengo los mismos trabajadores, tengo la misma materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro que ustedes ya saben, voy a seleccionar hasta acá, lo voy a copiar. Es el promedio ponderal. O más
manera más idónea esta herramienta, ¿sí? Porque está en cuenta como el porcentaje de esto. Recuerde que para calcular esto, para calcular aquí, lo voy a calcular acá en la 2020, vamos a calcular acá. ¿Qué debemos hacer? Seleccionemos los mismos 4 periodos. Simplemente voy a sumar esos 4 periodos, ¿cierto? Que necesito saber el total. Recuerden que ¿qué hacíamos primero? Mirar el total. Que para sacar eso en porcentaje, simplemente cogíamos y dividíamos este valor, ¿cierto?, por el total, para que me diera un porcentaje, ¿de acuerdo? Recordemos siempre fijar aquí con el 4 para poder arrastrar y arrastro, ¿cierto? Esto debe dar 100%, obvio. Pongámoslo en decimal, listo. ¿Qué había que hacer? Vamos a ver esto. ¿Qué había que hacer? Simplemente multiplicar este por este, ¿de acuerdo? Listo. Y esto sí creo que lo podemos arrastrar, simplemente. Y sumar, ¿de acuerdo? Promedio ponderado. La respuesta con un promedio ponderado que simplemente hallar el porcentaje de este sobre el total, si el peso que tiene en porcentaje de cada uno de estos valores sobre el total es este, o sea, 60 es el 23% de 261, así sucesivamente, luego multiplicarlo para que quede ponderado y sumo, ¿listo? La respuesta es esta, 65.551.000. Voy a borrar esta. Vamos a compararlo. Mire que nos da un poco más. Aquí nos dio 65.300.000, aquí nos dio 65.551.000, etc. Es una herramienta que nos puede dar información un poco más certera, ¿cierto? Ya hasta la conocen. Esta herramienta la vamos a utilizar de promedio ponderado para la otra hoja de papel de trabajo que vamos a diseñar dentro de 8 días o 15 días, dependiendo del tiempo. Listo. Y que ese sería el trabajo final. Pues no nos adelantemos. Entonces, el promedio ponderado lo vamos a utilizar más adelante en la segunda hoja de papel de trabajo que vamos a calcular. ¿Listo? Esto simplemente proyectar, ¿cierto? Porque estamos proyectando este que es el del 2020, proyectaríamos el 2021, así, nos vamos yendo, ¿cierto? Lo único que hacemos es corrernos, ¿de acuerdo? Pero es simplemente una herramienta para mirar el futuro, para pronosticar el futuro. Finalmente, hay una herramienta un poco más elaborada. Esta herramienta se llama regresión, ¿cierto? Regresión lineal simple, pueden llamarlo. Múltiples, ahí donde se traen varias regresiones a la vez, con más datos, habría aquí un tercer dato, etcétera, pero vamos a verla simple. Aquí es un poco más, esta en pocas palabras es la herramienta idónea para pronosticar. ¿Por qué? Porque es una herramienta donde tiene en cuenta la causa, ¿sí? ¿Qué se refiere a causa-efecto? Con esta información, ya que no tenemos periodos, sino que tenemos 2 datos, dice que en una oficina para análisis y encontré de qué, con los datos que me dio la empresa, que en esa empresa, o en esa área, o como sea lo que esté haciendo la auditoría de un área, o toda la empresa, dice que cuando hay 8 personas o empleados o personal en el área informática, la empresa tuvo una productividad de 55 millones, ¿cierto? Lo que queremos descubrir es que esto sea cierto de que porque hay 8 personas trabajando se obtuvo 55 millones de productividad. Entonces ahí es donde dice causa-efecto, o viceversa. Puede ser que para obtener 55 millones de productividad, miro a ver cuántos empleados necesito. Ya eso se mira de cualquier enfoque, pero bueno. Entonces, y miro otros periodos, por decir algo, que cuando había, esto es una información del pasado, ¿cierto? Que la empresa me entregó, puede ser del mercado, puede ser de cualquier fuente, como vimos por allá, que la información la puedo conseguir de fuentes primarias, secundarias, bueno, la tengo. Y así me va diciendo más datos, que cuando por allá en el año siguiente habían 6 empleados, la empresa tuvo 48 millones de productividad, cuando había 9 tuvo 60, cuando había 9 tuvo 60, etcétera, etcétera. Voy a definir con la herramienta de regresión final simple, primero, que sea cierto.
que la causa de que esté en una productividad sea de que hay empleados. Es la causa de que haya 55 millones de productividad es que habían 8 empleados y así sucesivamente. Entonces, si eso es cierto, la herramienta me va a poder permitir descubrir que eso sea cierto, que la relación entre X y Y, porque esto es X y Y, sea cierta, ¿cierto? Esto es X y esto es Y. Que esta relación causa-efecto entre una y la otra de las dos variables sea cierta, sea la razón una de la otra, ¿listo? Si eso es cierto, entonces yo pido que por favor me calculen o calculemos cuando yo tenga 15 trabajadores, cuánto va a ser la productividad. Esa es la pregunta aquí, ¿listo? Pero para eso hay que entonces descubrir si es cierto, porque ahorita vamos a ver que puede ser de que esto no sea causa del otro, ¿sí? Puede pasar, ¿cierto? Y si eso pasa, que esto no es causa del otro, entonces no se aplica esta herramienta de regresión lineal, porque no hay ninguna relación entre una y otra variable. Vamos entonces a calcular, vamos a seleccionar, se hace insertando un gráfico normal. Vamos a seleccionar entonces los dos, las X y Y, sin los títulos. Selecciono, vamos a buscar, insertar, busco que aquí en dispersión y escojo esta, un gráfico de dispersión y escogí esta sencillita de puntos, listo. Parado ahí le digo que un diseñito como un poco más elaboradito para poderle colocar títulos como les enseñé la semana pasada. Entonces le colocamos un título, le decimos, llamémoslo vamos a llamar este título aquí el eje Y, vamos a llamarlo millones de pesos, productividad. Hay que colocar en qué, en plata, en pesos, en unidades, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a llamar personal. Sí, personal informática, bueno, en el área informática. Listo. Ya, vamos a borrar, por ejemplo, para hacer más atractivo, más simple, más que atractivo, más fácil de leer el gráfico. ¿Listo? Ya decorar el gráfico, ya ustedes saben por allá y de acuerdo al gusto, como las recomendaciones que les di la última vez. Vamos a entonces aplicar la herramienta de regresión. Nos paramos en los puntos, en cualquiera de ellos los seleccionamos y le damos clic derecho. Bajamos y decimos agregar línea de tendencia. Le damos clic y me abre, voy a quitar los personajes de aquí y me abre entonces esta ventanita. Por descarte, el Excel te elige porque hay diferentes regresiones, hay exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media muy bueno. Depende de qué utilizar esta, de cómo se presente la línea, la recta, ¿cierto? Esta se ve lineal, ¿cierto? Si nos dieras una curva, una parábola o etcétera, ya automáticamente el Excel nos escogería la más adecuada, logarítmica, etcétera. Aquí lineal de una vez nos la está escogiendo y si no, la escogemos porque eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Y también en la parte de abajo escogemos que por favor presentar ecuación, ¿cierto? Y que presentar la correlación. Listo. Ya miramos que es su correlación. Listo. Entonces, ya puedo volver a quitar aquí los personajes. ¿Qué nos aparece aquí entonces? Yo lo voy a seleccionar y le voy a decir que me la agrande un poquito, ¿sí o no? Para verla. Bueno, quieres poderla ver, pero no tan grande. Listo. Entonces, esta es la fórmula, esta es la ecuación para poder definir si estas dos variables son una consecuencia de la otra. Listo. Vamos a colocar la fórmula que vamos a utilizar para poder analizar y reemplazar esta ecuación. ¿Listo? La fórmula de la recta. Creo que ustedes la vieron por allá. Esa fórmula es sencillita. Dice que Y, voy a poner acá porque la nota, Y es igual, ¿sí?, a
este signo es mayúscula A, más B. Listo. Esta es la fórmula que vamos a reemplazar con estos datos para hallar 15. ¿Listo? Pero primero leamos estos datos. Estos datos significan lo siguiente, que si la empresa, esta empresa, no invirtiera, no tuviera ningún empleado, vamos a interpretar estos dos datos, que si la empresa no tuviera ningún empleado en la área informática, la empresa tendría utilidades, perdón, productividad por 20.913.000, por cualquier otra razón, porque los equipos son automáticos, etcétera, pero no por la razón de los empleados, ¿cierto? Y que en esa consecuencia, por cada empleado que contrate para el área informática, esta productividad de 20 millones de pesos se va a incrementar por cada empleado en 4.587.000. ¿Listo? Repito, esta ecuación significa, para leerlo, que esta primera parte de aquí es los millones, la productividad, esta parte de la ecuación. Entonces, la empresa tendrá 20.913.000 pesos en productividad sin necesidad de contratar ningún empleado, si no tuviera ningún empleado. Y que por cada empleado que contrate para el área informática, su productividad se incrementará 4.587.000. ¿Eso es cierto? Pues ya lo comprobamos. Este rango o esta R, que es la relación entre X y Y, se interpreta de la siguiente forma. Una cosita que no me quede nada por fuera, no me quede. El coeficiente si el coeficiente de correlación es 1, ¿sí? Si es 1, la relación entre las variables es perfecta. ¿Qué quiere decir? Que si esta respuesta de R al cuadrado es igual a 1, mire que se acerca, no dio 1, es igual a 1, la relación entre X y Y es perfecta. Quiere decir que la causa de que hayan 55 millones de productividad es que hayan 8 trabajadores. ¿Listo? Si da menos de 1, si da menos de 1, ¿cierto? Si da menos 1, ¿qué es este caso? No lo pongamos aquí, pongámoslo la palabra. Si da menos de 1, sí, la relación podría ser de qué tan cerca imperfecta. Así me entiendo. Se lo resumo. El objetivo de que, o sea, para descubrir que la relación entre X y Y, en este caso personal y productividad, sea una relación perfecta, exacta, esta relación aquí, este R al cuadrado, debería dar 1. En este caso no da 1, da 0,9, 0,907, ¿cierto? Da muy cercano a 1. Entonces la respuesta aquí es, no es, entonces, vamos a así, la relación la carreta le sirve porque es como lo van a utilizar para interpretar. La relación entre variables no es perfecta, pero sí es hecha porque, sí, porque R al cuadrado C, esa es la, bueno, ahí quedó en mayúscula, minúscula, no importa, ustedes ya lo arreglan. Entonces, para yo saber que esta relación sea relativamente cercana, o sea estrecha, o sea perfecta, esta R al cuadrado se me tiene que acercar mucho a 1. Si me da para allá por debajo de 0.7, 0.5, 0.4, la relación es muy débil, entonces no justifica, no es cierto si ese sería el caso de que la productividad depende de los empleados, podría depender de cualquier otra cosa, de maquinaria, del tiempo hora, del, no sé, ¿cierto? Entonces habría que
ir a evaluar otra situación, ¿cierto? Pero aquí es cierto que la relación entre que haya personal en el área de informática y que haya productividad es cierta porque el índice de correlación es muy cercano a 1, listo. Entonces, si esa condición se cumple, ¿cierto? De que sea cercana y esa relación sea estrecha entre X y Y, sí puedo seguir y aplicar ya para reemplazar y proyectar esta herramienta de pronóstico en el tiempo. Si eso se aplica, sigo entonces y calculo esta productividad para el periodo donde voy a contratar 15 empleados, ¿cierto? Si no fuera, no tiene justificación de utilizar la herramienta y mejor miramos otras cosas. Es decir, voy, investigo la productividad de qué depende, o depende de muchas cosas, ¿cierto? Pero en este caso sí es cierto. Entonces vamos a aplicarla. Ya miramos tres cosas, varias cosas. Primero, cómo diseñamos el gráfico, cómo aplicamos la ecuación y cómo interpretamos la ecuación, ¿cierto? ¿Qué son estos valores? Y la R al cuadrado, que es la relación entre X y Y. Ahora ya sabemos que esta ecuación es cierta, entonces vamos a aplicarla reemplazando, voy a ampliar un poquito más grande esto, reemplazando la fórmula de la recta. Entonces, me paro aquí y simplemente reemplazo. Digo que esto es igual a... a ver, esto es igual, aplico la fórmula, a 4,587, estoy bien, ¿cierto? Porque ahí está la X, ¿cierto? ¿La X qué es? La X es este que voy a calcular, porque recordemos que personal informático es la X, entonces, ¿cómo sale esto? Y en función de X es igual a A más BX, cuando X sea 15. Entonces aquí lo voy a multiplicar por 15, ¿cierto? Más, si ya vuelvo y repito esa parte, más 20,913. Y ahí está la herramienta. Entonces, simplemente aplicar esta fórmula. ¿Cómo podría yo, para que quede planteada el ejercicio? Me faltó de pronto esa partecita, la voy a hacer para que quede planteada. Dice, Y, abre un paréntesis, Y en función de X, ahí debería ir la X, ¿cierto? Pero voy a colocar que X es 15, ¿listo? Cierro paréntesis. Es igual, es el planteamiento de la fórmula que me faltó, a más B y entre paréntesis X, pero X es 15 porque eso es lo que voy a descubrir. Esto es como el planteamiento que está aquí, ¿listo? Porque ahí sí lo entiendo. ¿Listo? Entonces yo voy aquí mejor a borrar este 15, le digo que por, y pongo el 15, mejor, listo. Da lo mismo, lo que pasa es que lo quiero ligar para hacer enseguida un pequeño comparativo. Quitémosle tantos decimales, dejémoslo así. Entonces la respuesta es que cuando la empresa contrate 15 personas, 15 empleados en el área de informática, va a obtener unas utilidades o una productividad de 89.719.000 pesos. Y eso es cierto, sí, porque la ecuación nos indica que sí hay una relación muy estrecha entre ambas variables. Listo. ¿Cómo confirmamos que eso sea cierto? Aquí dice que la empresa daría una productividad de 20.913.000 sin ningún empleado. Vamos a comprobar. Entonces aquí, por eso voy que enlace el 15. Vamos a poner un 0 aquí. 20.914.000. Ahí por los decimales, ¿listo? Por los decimales. Entonces, si la empresa no tiene trabajadores... Profe, qué Hola. pena interrumpirlo. Dime, claro. Falta mucho, profe, si no No, descansemos, porque yo tengo que ir a darle la comida a mi hijo. 2 minutos y terminamos. 2 minutos, ¿listo? Bueno, gracias. Gracias, ya también estoy cansado. Resumen, pongan atención a esto y repásenlo porque les va a enviar un taller donde va a haber regresión lineal y otros 3 de estos de cualquiera de estos, ¿listo? Es decir, les vamos a mandar un taller que es la siguiente nota y sí o sí ahí va un ejercicio de regresión lineal y 3 de cualquiera de los otros, ¿listo? Porque este es muy importante y este es una herramienta idónea para pronosticar en el futuro, ¿listo? Estaba diciendo que mire que comprobamos
que la empresa sin trabajadores produce 20.912.000 de productividad, tiene una productividad. Y si tuviera 20, ¿qué? Y si tuviera 30, ¿qué? Eso se trata. Esta herramienta se trata de pronosticar en el tiempo el futuro, ¿cierto? Basado en información del pasado. Listo. Preguntas ahí, chicos. Preguntas. Ninguna. Si alguna cuestión, yo le mando el taller y tienen alguna duda, por WhatsApp o el correo, obviamente. Listo, lo importante aquí es entender que hay que pasos. La gráfica. Segundo, insertar la ecuación. Tercero, interpretar la ecuación para entender sí o sí tiene relación. Si no hay relación, no sigo porque voy a aplicar una fórmula que no es aplicable a esta realidad, ¿cierto? Si es aplicable, si hay una relación estrecha, entonces reemplazo la fórmula de la recta, reemplazándola aquí está planteado, y entonces si yo coloco aquí 30, entonces aquí dentro de este paréntesis, que es X, coloco es 30, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto? Dentro de los dos paréntesis iría ese 30, ¿cierto? Esto. Si es 15, es 15, si es 1, es 1, lo que sea, lo que yo vaya a ubicar, lo que yo vaya aquí a tratar de hallar, es decir, si yo tengo 5 empleados, ¿cuánto haría la utilidad? Entonces ya uno pronostica y hace presupuestos en el tiempo. ¿Listo? Bueno, no lo agrego más. Listo, chicos, esto es todo en herramientas estadísticas para analizar, interpretar y procesar información en una auditoría. Listo. Voy a dejar de grabar ya.